dejó a su mujer embarazada de gemelas y desapareció sin dar ninguna explicación. 16 años después, cuando volvió, vio algo que lo dejó en shock. Alejandro Cárdenas tenía todo lo que cualquier persona soñaría tener a los 29 años. Un departamento de lujo en Polanco, un auto que parecía nave espacial y una empresa de tecnología que crecía como fuego en pasto seco. En las fotos de revistas siempre salía con la sonrisa perfecta, reloj caro y rodeado de gente que lo admiraba. Era el típico joven genio que todos querían en sus eventos, en sus conferencias, en sus vidas, pero nadie sabía realmente quién era Alejandro cuando se apagaban las luces y se cerraban las puertas de su oficina. Lucía Alvarado sí lo sabía. Se habían conocido en una conferencia universitaria donde ella trabajaba como coordinadora de eventos. Lucía no venía de dinero ni de cuna elegante. Era hija de una enfermera y un maestro jubilado, orgullosa de sus raíces y de cada peso que ganaba con su esfuerzo. Tenía esa forma de ver a los demás que incomodaba a los mentirosos, directo a los ojos, sin rodeos, como si pudiera ver más allá de la fachada. Tal vez por eso Alejandro se sintió atraído desde el primer momento. Con ella no necesitaba impresionar a nadie. Durante un año vivieron una relación intensa. Ella no era parte del mundo de él, pero eso no importaba. Salían a cenar a escondidas, veían películas viejas en la laptop de Lucía, se reían de todo y de nada. A veces se quedaban despiertos hasta el amanecer hablando de cosas que nunca contaban a los demás. Alejandro le hablaba de su infancia solitaria, de su padre ausente, de la presión que sentía por ser el genio. Lucía, por su parte, le contaba cómo había cuidado a su mamá enferma, cómo trabajaba desde los 16 y cómo soñaba con un futuro tranquilo, sin lujos, pero con amor del bueno. Nadie sabía que estaban juntos. Alejandro lo prefería así. Decía que no quería mezclar su vida pública con su vida personal. Lucía aceptaba, aunque a veces le dolía esconderse como si fuera un error, pero lo amaba y confiaba en que algún día él también querría gritarlo al mundo. Un día, en una mañana como cualquiera, Lucía salió del baño con una prueba de embarazo en la mano. Las 2 rayitas rosas eran clarísimas. Se quedó en silencio unos segundos, respirando lento, como si su cuerpo necesitara tiempo para procesar lo que estaba viendo. Luego sintió una mezcla de miedo, alegría, nervios y una oleada de amor que no sabía de dónde venía. Iba a ser mamá. Iba a tener una parte de él en su vientre. Lo primero que hizo fue llamar a Alejandro. Quedaron de verse en su departamento esa misma tarde. Lucía llegó puntual. Él la recibió con una sonrisa cansada, hablando por teléfono con alguien de Silicon Valley. Le señaló el sofá con la mano mientras terminaba la llamada. Lucía se sentó, mirando los detalles del lugar. Todo era blanco, gris o negro, elegante, caro, frío. No había una sola foto personal, ni un cuadro de alguien querido. Solo pantallas, libros de negocios y cosas que parecían decoradas por alguien que nunca vivía ahí. Cuando Alejandro colgó, se acercó a ella y le dio un beso rápido. Lucía lo miró a los ojos con calma y le dijo sin rodeos: «Estoy embarazada». Él se quedó callado. La sonrisa se le borró. No dijo nada. Solo se pasó las manos por la cara y se levantó de inmediato. Caminó por el departamento como si estuviera buscando algo, pero no había nada que encontrar. Lo único que dijo fue: «¿Estás segura?». Lucía asintió. Él se quedó mirando por la ventana como si allá afuera estuviera la respuesta, pero no había respuesta. Solo una ciudad enorme, ruidosa, ajena a ese momento. Pasaron varios minutos en silencio. Alejandro se giró, se le acercó y le dijo algo que ella nunca olvidaría. «No puedo con esto, Lucía, no ahora, no en este momento de mi vida». Ella lo miró sin entender. «¿Qué estás diciendo?», preguntó. Él no respondió. Agarró su celular, sus llaves, su chamarra y dijo: «Necesito pensar, necesito espacio». Y se fue, así, sin más. Lucía se quedó sentada, sola, con las manos en el vientre. No lloró en ese momento, ni gritó, ni lo llamó, solo se quedó en silencio. Entendió en ese segundo que todo había cambiado, que la persona en quien confiaba, a quien le había dado lo más íntimo de sí, había elegido el camino más fácil, huir. Pero también supo algo más, que ella iba a salir adelante con o sin él. Los días siguientes fueron un infierno. Alejandro no respondió mensajes, no contestó llamadas,
no volvió a buscarla. Lucía renunció a su trabajo y comenzó a vender cosas para poder sobrevivir. Sabía que quedarse en la ciudad era seguir chocando con su recuerdo, así que empacó su vida en 3 maletas, buscó en internet un lugar alejado y encontró un pueblito costero donde rentaban una casita pequeña. Nadie la conocía ahí, nadie la juzgaba, y eso era justo lo que necesitaba. El primer día en el pueblo llovió fuerte. Lucía bajó del autobús con la ropa pegada al cuerpo, el estómago revuelto y una maleta rota. Nadie la esperaba. Nadie sabía que llegaba. Pero una señora de voz ronca y mirada tierna, que atendía una tiendita frente a la plaza, la vio empapada y le ofreció una taza de café caliente. Esa fue la primera persona que le dijo: «Vas a estar bien». Lucía se aferró a esas palabras como quien se agarra de un tronco en medio del mar. Durante los meses siguientes, Lucía se instaló en la rutina del pueblo. Consiguió trabajo en una cafetería que abría desde temprano. Por las tardes, daba clases de inglés a niños de primaria. No tenía lujos, pero tampoco le faltaba lo básico. Cada día sentía cómo el bebé en su vientre crecía, se movía, respondía a su voz. Era lo único que la mantenía fuerte. Cada patadita era como una promesa de que todo valía la pena. Un día, mientras lavaba ropa en el patio, sintió un dolor fuerte, más fuerte que cualquier otro. Corrió como pudo al centro de salud. La atendieron 2 enfermeras y un doctor joven. Fue un parto difícil, largo, lleno de gritos, sudor, miedo. Pero cuando todo terminó, el llanto de 2 bebés llenó la pequeña sala blanca. Gemelas, 2 niñas, 2 pequeñas con los ojos cerrados y los puñitos apretados, como si ya supieran que el mundo no sería fácil. Lucía las miró y se rompió. Lloró con el alma. Les dio nombres que siempre había soñado: Camila y Renata. Una dormía tranquila, como si todo estuviera en paz. La otra no dejaba de moverse, de llorar, de protestar por haber salido al mundo tan de golpe. Lucía rió entre lágrimas. «Van a ser diferentes, ya lo veo», dijo. Esa noche, acostada en una cama sencilla, con las 2 bebés a su lado, supo que ya no estaba sola, que aunque el padre de sus hijas había desaparecido, ellas estaban ahí, y por ellas lo daría todo. Lucía no tenía experiencia criando bebés, pero le sobraban ganas. Aprendió todo sobre la marcha. Aprendió a distinguir el llanto de hambre del llanto de sueño, a cargar a las 2 al mismo tiempo, a calentar el biberón con una mano mientras con la otra cambiaba un pañal. No dormía más de 3 horas seguidas. Comía lo que podía y a veces lloraba sin razón aparente, pero no se rendía. Su vida era ahora una serie de días pegados uno tras otro, sin pausa, sin lujos, sin ayuda. Lo único constante eran Camila y Renata. Desde pequeñas se notaba que eran completamente diferentes. Camila era tranquila. Observaba todo desde su cuna con esos ojos grandes y serios. No lloraba mucho, pero cuando lo hacía con calma, como si supiera que nadie vendría corriendo de inmediato. Renata, en cambio, lloraba con fuerza. Si algo no le gustaba, lo hacía saber a todo pulmón. Pateaba, gritaba, se enojaba y al rato se le pasaba. Eran 2 mundos opuestos en cuerpos casi idénticos. Lucía les hablaba como si pudieran entenderla. Les contaba lo que hacía mientras barría, cocinaba o colgaba ropa. Les decía que todo iba a salir bien, aunque no siempre lo creyera. Les cantaba canciones inventadas y les leía cualquier cosa que tuviera a la mano, desde cuentos hasta etiquetas de shampoo. Lo importante era que su voz estuviera presente. Las niñas crecían sanas, fuertes, con mejillas redondas y una risa que llenaba la casa. El pueblo costero se convirtió en su lugar seguro. Los vecinos la conocían por nombre. La señora Mago, la que tenía la tiendita, la ayudaba con pañales cuando andaba corta de dinero. Don Chema, que arreglaba bicicletas, le consiguió una carriola usada pero en buen estado. A Lucía no le gustaba pedir nada, pero aprendió a aceptar con gratitud cuando alguien le tendía la mano. Se volvió parte de la comunidad sin buscarlo. Todos sabían que era una mujer sola, luchona, que no se quejaba y sacaba adelante a sus hijas con lo que tenía. Cuando las gemelas cumplieron 4 años, Lucía consiguió un trabajo más fijo en la escuela del pueblo, como asistente en clases de inglés. Eso le permitió tener un horario más estable y estar cerca de sus hijas, que ya entraban al kinder. Desde el primer día, Camila se sentó en silencio, atenta, sin moverse.
Renata se peleó con otro niño porque no la dejaba jugar con las pinturas. Las maestras se reían y le decían a Lucía que sus hijas eran la calma y la tormenta. Y sí, así eran. Camila era la que hacía preguntas inteligentes pero hablaba bajito. A veces parecía estar en otro mundo, mirando las nubes o escribiendo historias que nadie entendía del todo. Tenía una memoria increíble. Se acordaba de canciones, de lugares, de cosas que solo pasaron una vez. Era la que cuidaba a Renata cuando se lastimaba, la que le pasaba los lápices en clase, la que se acordaba de las fechas importantes. Renata era la chispa, nunca estaba quieta. Corría, brincaba, preguntaba, se metía en problemas. Pero también era la que defendía a otros niños cuando los molestaban, la que organizaba juegos, la que convencía a todos de hacer lo que ella proponía. Si algo no le gustaba, lo decía. Si algo la emocionaba, lo gritaba. Tenía una energía que a veces agotaba a Lucía, pero también la hacía reír cuando menos lo esperaba. La casa donde vivían era sencilla, pero llena de vida. Tenían 2 cuartos, una cocina pequeña y un patio donde colgaban la ropa. Lucía decoró las paredes con dibujos de las niñas y con fotos que les tomaba con su celular viejo. Nada combinaba, pero todo tenía historia. A veces, por las noches, cuando las niñas dormían, Lucía se sentaba en el borde de la cama y las miraba en silencio. Pensaba en todo lo que habían pasado y en todo lo que faltaba por vivir. Y aunque había días duros, nunca se arrepintió de haberlas tenido. El tema del padre nunca fue parte de la conversación. Lucía no mentía, pero tampoco contaba más de la cuenta. Las niñas sabían que no tenían papá cerca. Habían aprendido a decir, mi mamá es todo lo que necesito, cuando alguien preguntaba. Y aunque eso funcionaba en el pueblo, Lucía sabía que algún día querrían saber más, pero ese día aún no llegaba. Cuando cumplieron 8 años, Lucía les organizó una fiesta sencilla en el patio. Hizo gelatinas de colores, horneó un pastel y colgó globos que ella misma infló con una bomba de bicicleta. Vinieron los amigos de la escuela, los vecinos, las maestras. Renata se disfrazó de astronauta, Camila de científica. Fue el primer año en que pidieron regalos distintos. Fue también el primer año en que empezaron a hablar de sueños, de lo que querían ser cuando fueran grandes. Camila decía que quería ser escritora, aunque no sabía de qué. Renata quería ser presidenta o inventora o exploradora, o todo junto. Lucía las escuchaba con una mezcla de orgullo y miedo. Las veía crecer tan rápido, tan llenas de vida, y pensaba en lo importante que sería darles oportunidades, aunque a veces ni ella supiera cómo. Con el paso del tiempo, las gemelas se convirtieron en adolescentes con todo lo que eso implica. Cambios de humor, ropa compartida y peleada, gustos diferentes, discusiones por cosas que a veces ni tenían sentido. Pero también crecieron unidas. Se entendían con una mirada. Sabían cuando la otra estaba triste, aunque no dijera nada. Se defendían, se cuidaban, se impulsaban. Aunque peleaban, siempre terminaban abrazadas o riéndose de algo. A los 14 años, Renata se metió a un taller de robótica del centro comunitario. Armó un dron con piezas recicladas. Camila, mientras tanto, escribía artículos para el periódico escolar y empezó un blog donde hablaba de libros y de cómo era vivir en un pueblo pequeño siendo diferente a los demás. Nadie se los pidió. Lo hacían porque les nacía. Lucía las apoyaba en todo lo que podía. Aunque no siempre tenía el dinero para darles todo, les daba libertad, confianza y presencia. Iba a sus eventos, leía sus escritos, celebraba cada logro. En las noches, seguían teniendo ese ritual de sentarse a platicar antes de dormir. A veces solo eran 5 minutos, otras veces horas enteras. Un día, el director de la secundaria llamó a Lucía. Quería hablar sobre algo importante. Le contó que había un concurso regional de liderazgo y talento, y que las gemelas habían sido nominadas por sus maestros. Lucía pensó que era una broma, pero no, era real. Iban a representar al pueblo en una competencia en la capital del estado. Cuando les dio la noticia, Renata brincó de emoción. Camila sonrió, pero se quedó pensativa. Lucía sabía lo que pensaba. ¿Y si no encajamos allá? Pero no lo dijo. Solo abrazó a su mamá y le dijo gracias. Esa noche, las 3 cenaron juntas como siempre, pero con algo distinto en el ambiente. Una sensación de que algo nuevo estaba por comenzar. Lucía se fue a dormir tarde.
lavó los trastes, barrió, apagó las luces y se acostó. Antes de cerrar los ojos, se quedó viendo el techo. Pensó en todo lo que habían vivido, en todo lo que les faltaba. Pensó también en Alejandro, en si alguna vez se arrepintió, en si las pensaba, pero no dejó que ese pensamiento la distrajera mucho. Ahora no era tiempo de mirar atrás, era tiempo de ver lo que venía. El pueblo se llamaba San Rafael del Mar, aunque casi nadie lo decía completo. Para los que vivían ahí, era simplemente el puerto. Tenía calles angostas, casas bajas de colores deslavados por el sol y una playa que parecía sacada de una postal. No era un lugar turístico ni famoso, pero tenía lo suyo, una plaza con bancas oxidadas, una iglesia blanca que repicaba cada hora y un mercado donde todos sabían el nombre de todos. Ahí crecieron Camila y Renata. En ese pueblo todo tenía ritmo propio. Nadie corría a ningún lado. La gente caminaba sin prisa, saludaba a quien se cruzara y siempre había tiempo para una charla, aunque fuera de cosas sencillas. Para las gemelas, eso era su mundo completo. No conocían otra cosa y tampoco lo necesitaban. Crecieron rodeadas de olor a sal, ruido de palomas, el sonido lejano de las olas y las voces conocidas de vecinos que las vieron dar sus primeros pasos. La escuela estaba a 6 cuadras de su casa. Todos los días caminaban juntas, mochila al hombro, a veces peleando por tonterías y a veces calladas, pero siempre lado a lado. Lucía las llevaba cuando llovía o cuando alguna se enfermaba, pero la mayoría del tiempo iban solas, ya acostumbradas a los saludos de los comerciantes, a los gritos de los niños corriendo, a la señora del puesto de jugos que siempre les regalaba un trocito de plátano aunque no compraran nada. Camila fue la primera en destacar en la escuela. Tenía una facilidad tremenda para entender las cosas. Todo lo que leían lo recordaba. Escribía con una claridad que sorprendía a sus maestros. Nunca alzaba la voz, pero cuando hablaba, todos escuchaban. Se volvía invisible cuando quería y aparecía cuando era necesario. Tenía algo en la mirada que imponía sin intención. Renata era otro tema. Desde el primer año se hizo notar. Participaba en todo. Obras de teatro, concursos, comités escolares. Se metía en discusiones con los maestros, opinaba en clase, se enojaba cuando algo le parecía injusto. Una vez organizó una recolecta de útiles para un niño nuevo que venía de otro pueblo sin nada. Otra vez la suspendieron por empujar a un compañero que molestaba a su hermana. No lo negó, dijo, sí lo empujé, y lo volvería a hacer si se mete con Camila. A Lucía casi le da un infarto, pero en el fondo no podía evitar sentir orgullo. En casa, las diferencias eran igual de marcadas. Camila pasaba horas leyendo o escribiendo. Tenía libretas llenas de historias, algunas serias, otras rarísimas. No las mostraba a cualquiera. Renata no podía quedarse quieta ni media hora. Se subía a los árboles, ayudaba a Lucía a cocinar, salía a andar en bicicleta con los niños del barrio. Siempre tenía planes, ideas, aventuras. A veces, eso causaba discusiones, sobre todo cuando las dos querían cosas distintas al mismo tiempo. Pero sabían que al final del día, ninguna se quedaría enojada mucho tiempo. Lucía era la base de todo. Trabajaba por las mañanas en la escuela, por las tardes daba clases particulares o ayudaba en la cafetería del centro. No había un segundo libre en su día. Aún así, cada noche cenaban juntas. Era una regla. Podían comer frijoles con tortilla o arroz con huevo, pero siempre las tres sentadas, platicando del día. A veces Lucía se dormía en la silla, con el uniforme puesto, pero nunca dejó de estar presente. Cada diciembre, el pueblo organizaba una posada grande en la plaza. Había piñatas, tamales, música en vivo y juegos para los niños. Ese evento era lo más cercano a una fiesta grande en todo el año. Las gemelas lo esperaban con emoción. Ayudaban a colgar luces, pintaban carteles, organizaban rifas. Un año, Camila escribió una obra navideña y convenció a los demás niños de actuarla. Renata la dirigió como si fuera una película de Hollywood. Fue un desastre adorable. La mitad se les olvidó. Los disfraces eran un chiste y el audio no servía, pero la gente aplaudió como si fuera Broadway. La adolescencia trajo más cambios. Renata comenzó a interesarse por temas sociales. Preguntaba sobre política, veía documentales, escribía discursos de protesta en sus libretas. Soñaba con cambiar el mundo, aunque no tenía claro cómo.
Camila, en cambio, se sumergió más en la escritura. Escribía poemas, cuentos, reflexiones. Empezó a compartirlos en una página de internet que descubrió por accidente. Un día recibió un mensaje de una chica de otro estado que le decía: «Leí lo que escribiste. Sentí que no estaba sola». Camila guardó ese mensaje como si fuera un tesoro. El director de la escuela, el profe Roldán, notó lo especiales que eran. Las llamó un día a su oficina. Les dijo que no solo tenían talento, también corazón. Que había visto pasar muchos alumnos, pero que pocas veces veía a alguien con tanta luz. Les propuso formar un grupo de liderazgo juvenil. Ellas aceptaron. Reunieron a compañeros de distintos grados, organizaron actividades, limpiaron playas, recolectaron libros para niños pequeños. El grupo creció tanto que hasta salieron en una nota del periódico local. Lucía no podía creerlo. Veía a sus hijas y se le llenaban los ojos de lágrimas. No porque fueran perfectas, no lo eran, pero eran buenas. De esas personas que uno quiere tener cerca, que suman, que inspiran, y todo eso lo habían construido ahí, en un pueblo donde nada era fácil, pero todo era posible si uno le ponía el corazón. Un día, Camila y Renata llegaron corriendo a casa con una hoja en la mano. Era una invitación oficial para participar en el concurso regional de liderazgo juvenil y talento. Habían sido seleccionadas junto con otros 3 alumnos del pueblo para representar a San Rafael en la capital del estado. Lucía las miró sin saber si gritar o abrazarlas. Lo hizo todo junto. Lloró, las alzó en el aire, las besó. «Claro que van a ir», dijo, sin pensarlo 2 veces, aunque sabía que el dinero sería un problema. Durante semanas, el pueblo entero se organizó para apoyar. Hicieron rifas, vendieron comida, pidieron donaciones. La señora Mago cocinó tamales para vender en la plaza. Don Chema arregló bicicletas a cambio de cooperación. Los maestros ofrecieron clases de repaso. Todos querían ver a las gemelas viajar. Era como si su logro fuera de todos. El día que partieron, el camión salió desde la plaza con música, aplausos y pancartas hechas a mano. Camila y Renata llevaban mochilas prestadas, ropa sencilla y una libreta donde habían escrito sus ideas para el concurso. No sabían qué esperar, pero estaban listas. Lucía las abrazó fuerte antes de subir. No dijo mucho, solo las miró con esos ojos que hablan sin palabras. Cuando el camión se alejó, Lucía se quedó parada en la banqueta sola. Sonrió. Sintió miedo, claro, pero también una alegría enorme. Sabía que algo estaba cambiando, que sus hijas estaban creciendo no solo en edad, también en destino, y que el mundo, tarde o temprano, iba a descubrir lo que en San Rafael ya sabían desde siempre, que esas niñas no eran comunes, eran únicas. Alejandro Cárdenas no tenía idea de que mientras las gemelas subían al camión rumbo a la capital del estado, el pasado que él creyó enterrado estaba a punto de alcanzarlo. En la Ciudad de México, Alejandro vivía en un departamento de 2 pisos en Santa Fe, cada cosa en su lugar. Todo era moderno, limpio, brillante, caro, pantallas por todos lados, persianas automáticas, refrigerador inteligente, sensores de movimiento y un silencio extraño. Sonaba a éxito, pero se sentía vacío. Su agenda estaba llena desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Reuniones, firmas de contrato, videollamadas, entrevistas. Todos querían algo de él. Lo veían como una mente brillante, alguien que había cambiado el rumbo de la tecnología en el país. Pero en el fondo Alejandro vivía con prisa para no pensar, para no mirar atrás. Desde hacía un tiempo, las noches se habían vuelto incómodas. Soñaba cosas raras. A veces se despertaba sudando, con el corazón acelerado. Imágenes borrosas le aparecían en la cabeza. Una playa, 2 niñas corriendo, una mujer de espaldas que no decía nada, pero lo miraba como si lo supiera todo. Alejandro abría los ojos y se obligaba a levantarse, a bañarse con agua fría, a meterse al trabajo como si eso pudiera apagar lo que llevaba adentro. Nunca le contó a nadie lo que había pasado con Lucía. Nadie lo sabía, ni su equipo más cercano, ni sus socios, ni su madre, que vivía en Europa desde hacía años. Había borrado todo rastro. No buscó, no preguntó, no escribió ni una línea. Decidió que era mejor hacer como si esa parte de su vida nunca hubiera existido. Pero la culpa tiene memoria y paciencia. Una tarde,
Mientras tomaba un café en la terraza de su oficina, su asistente le entregó un sobre con invitaciones para un evento de jóvenes líderes a nivel nacional. Alejandro era uno de los invitados especiales, no porque le interesara, sino porque su empresa patrocinaba parte del programa. En la carpeta venía todo: nombres, lugares, perfiles de los finalistas. Lo hojeó sin interés, hasta que vio una foto. Era una foto común, 2 adolescentes posando frente a una escuela, pero algo en esa imagen le hizo fruncir el ceño. La miró bien, muy bien. No podía explicarlo, pero sintió un nudo en el estómago. Había algo en esas caras, en esos ojos. Cerró la carpeta y la dejó sobre el escritorio como si quemara. Esa noche no pudo dormir. Al día siguiente, buscó el listado de participantes del evento. Nombre por nombre, todo estaba ahí: edades, escuelas, lugar de origen. Y entonces lo vio: Renata Alvarado, Camila Alvarado, San Rafael del Mar. El corazón se le fue al piso. Sintió como si le hubieran quitado el aire de golpe. Alvarado, como Lucía. Sintió un escalofrío. Miró otra vez la foto. No eran solo parecidas, eran idénticas a ella, a Lucía. Tenían sus ojos, su sonrisa torcida, la misma expresión cuando algo las hacía enojar. Se levantó de la silla, caminó por la oficina sin rumbo, apagó su celular, cerró la laptop, se asomó por la ventana. La ciudad seguía ahí, con su ruido, su prisa, su caos, pero él ya no estaba en ella. Estaba en otro lugar, en otro tiempo, en ese departamento donde una vez Lucía le dijo que estaba embarazada, en ese momento en que él eligió irse, en ese segundo en que tomó la decisión más cobarde de su vida. Quiso pensar que tal vez no eran sus hijas, que tal vez era una coincidencia, pero algo dentro de él ya lo sabía. Lo supo desde el primer momento en que vio esa foto. Eran ellas, las había dejado, nunca volvió, y ahora estaban ahí, a punto de subirse a un escenario que él mismo patrocinaría. Pasó los días siguientes en automático. Fue a reuniones sin escuchar nada, firmó papeles sin leer, respondía con monosílabos. Su equipo notó que estaba raro, pero nadie se atrevía a preguntar. Él solo pensaba en una cosa: iba a verlas, a las 2, frente a frente, sin poder esconderse, sin excusas. Llegó el día del evento. El auditorio era enorme. Luces por todos lados, cámaras, pantallas, público, jóvenes de todo el país con sus proyectos, sus sueños, sus discursos preparados. Alejandro se sentó en la fila de jueces. No quería hablar, no quería sonreír, solo quería saber si lo que sentía era real o si su cabeza le estaba jugando una mala pasada. Uno a uno fueron pasando los equipos. Algunos eran buenos, otros no tanto, pero él apenas escuchaba. Esperaba el momento, y llegó. Anunciaron a las gemelas de San Rafael, Camila y Renata Alvarado. Cuando subieron al escenario, todo en Alejandro se detuvo. El corazón, la respiración, el tiempo. Las vio paradas ahí, con una seguridad impresionante. Camila con su expresión seria y tranquila. Renata con su energía a punto de explotar. Empezaron a hablar. No titubearon. Presentaron un proyecto sobre liderazgo desde las comunidades pequeñas. Hablaron de trabajo en equipo, de resiliencia, de cómo se puede brillar sin venir de la ciudad. Y entonces Renata, justo antes de terminar, dijo: «Este proyecto es para nuestra mamá, que nunca se rindió, y para el hombre que se fue». Alejandro bajó la mirada, sintió una punzada en el pecho, se le nublaron los ojos. Nadie más lo notó. Nadie supo lo que esa frase significaba para él. Pero en ese instante, su imagen perfecta de empresario exitoso se hizo pedazos por dentro. Cuando terminó la presentación, todos aplaudieron. Las gemelas bajaron del escenario sin saber que el hombre sentado en la esquina, de traje caro y expresión dura, era el mismo que una vez decidió no verlas nacer. Alejandro no se movió, no se levantó, no aplaudió. Solo cerró los ojos y supo que ya no había forma de seguir como si nada. La vida se le vino encima, y esta vez no podía huir. El camión salió de San Rafael del Mar con las primeras luces del día. Los asientos estaban llenos de alumnos emocionados, algunos dormidos, otros tomando fotos del amanecer por la ventana. Camila iba pegada al vidrio, con sus audífonos puestos y una libreta en las piernas. Renata iba 2 asientos atrás, hablando sin parar con un grupo de chicos de otra secundaria. Lucía se había quedado en la terminal, viendo cómo el camión se alejaba.
Se quedó ahí varios minutos después de que desapareció, sin decir nada, como si una parte de ella se hubiera ido con sus hijas. Era la primera vez que las gemelas salían del estado. Nunca habían viajado más allá de los pueblos cercanos. El viaje en carretera duró más de 8 horas. Camila leyó, escribió, durmió un rato. Renata armó todo un grupo de chistes, juegos y bromas con medio camión. Cuando llegaron a la capital estatal, el ruido, el tráfico y los edificios altos las dejaron con la boca abierta. Todo era gigante, todo olía distinto, sonaba diferente, se sentía como otro mundo. El concurso se celebraría en un centro de convenciones que parecía más un aeropuerto que una escuela. Tenía entradas de cristal, pasillos largos, salones enormes y pantallas por todos lados. Cada equipo tenía su espacio asignado. San Rafael compartía zona con 3 escuelas más, una de la capital, otra de un municipio grande y otra de un colegio privado con uniforme de saco y corbata. Fue ahí donde conocieron a Emiliano Rivas. Emiliano era de ese tipo de chavos que siempre tienen respuestas para todo. Habla fuerte, se mueve con seguridad y parece que nunca se equivoca. Cuando se presentó, lo hizo como si estuviera en una entrevista de televisión. Soy Emiliano Rivas, fundador del proyecto Reconstruye, apoyado por el Instituto Nacional de Juventud. Dijo eso como si fuera un título nobiliario. Renata lo miró con una ceja levantada. Camila solo bajó la vista y se fue a revisar los carteles de su presentación. Desde el primer ensayo, Renata y Emiliano se chocaron. Él criticaba todo, que si los gráficos de las gemelas estaban mal hechos, que si su discurso sonaba muy simple, que si su proyecto era demasiado emotivo y poco técnico. Renata se le plantó sin miedo. A la gente no se le cambia solo con palabras bonitas y fórmulas, se le cambia con ejemplo, con acciones, con corazón. Emiliano se rió y se fue diciendo algo como, ¡qué lindo! Casi lloro. Camila, por su parte, intentaba mantener la calma. Sabía que Renata tenía carácter fuerte, pero también sabía que eso podía meterlas en problemas. Así que se enfocó en mejorar la presentación, practicar los tiempos y cuidar que todo estuviera perfecto para el día oficial. En el fondo, sentía una presión enorme. No quería fallar. No quería que el pueblo que confió en ellas pensara que había sido en vano. Los organizadores del concurso eran estrictos. Cada equipo tenía 10 minutos para presentar su proyecto y 5 para preguntas del jurado. Las gemelas se prepararon lo mejor que pudieron. Hablaron con su equipo, ensayaron en el cuarto del hotel, corrigieron errores, imprimieron nuevos materiales y hasta improvisaron una mini exposición con cosas prestadas del personal de limpieza del centro. Hicieron magia con lo que había. En medio de todo eso, Alejandro Cárdenas ya estaba en la ciudad. El evento nacional sería unos días después, pero él decidió asistir al regional sin avisar. Quería verlas desde lejos. No sabía si era buena idea, pero no podía evitarlo. Se sentó entre el público con gafas oscuras y gorra. Nadie lo reconoció. No fue como empresario. Fue como un hombre que no sabía cómo acercarse sin romperlo todo. El día de la presentación llegó. Camila y Renata se vistieron con blusas blancas, jeans oscuros y unos chalecos con el logo del proyecto. Nada elegante, pero limpio y claro. Se veían seguras. Renata apretaba una hoja con notas arrugada por los nervios. Camila tenía su libreta contra el pecho. Se miraron antes de subir. No dijeron nada, pero se entendieron. El auditorio se llenó. Había maestros, estudiantes, jurados, periodistas. Las luces eran fuertes. Camila sintió mariposas en el estómago. Renata tragó saliva. El presentador leyó el nombre del equipo de San Rafael. Caminaron al frente. Subieron al escenario. Camila fue la primera en hablar. Contó la historia de su comunidad, del pueblo olvidado, de los jóvenes sin opciones, de cómo decidieron armar un proyecto de liderazgo desde la realidad, desde abajo, sin dinero, sin apoyos, pero con ganas. Luego Renata tomó el micrófono. Habló con fuerza. Mencionó que ser joven en un lugar como el suyo era como remar en un mar sin orilla, pero que eso no los detenía, que sus voces merecían ser escuchadas. Cuando terminaron, todo quedó en silencio unos segundos. Luego, aplausos, muchos, genuinos, de pie. Camila y Renata se miraron aliviadas. Alejandro también aplaudía, desde lejos con las manos temblando. Las preguntas del jurado fueron duras. Un señor de corbata azul
Les preguntó qué impacto real tenía su proyecto. Camila respondió con datos, Renata con ejemplos concretos. Otro jurado cuestionó su falta de recursos tecnológicos. Renata respondió, no tenemos computadoras nuevas, pero tenemos voluntad. Con eso empezamos. Y si ganamos, vamos a demostrar que no hace falta tener todo para hacer algo grande. Cuando bajaron del escenario, Lucía ya lo sabía. En el corazón, allá lejos, sintió que sus hijas habían hecho algo enorme. Los resultados se darían al final del evento. Mientras tanto, Emiliano se acercó con una sonrisa falsa. No estuvo mal, aunque un poco dramático para mi gusto, pero el show vende, ¿no? Renata le sonrió sin ganas. Camila lo ignoró. Horas después, el presentador subió al escenario con un sobre. Todos guardaron silencio. El primer lugar del concurso regional era para el equipo de San Rafael del Mar. El auditorio explotó en aplausos. Camila no se movía. Renata gritó como si hubiera metido un gol. Subieron de nuevo. Recibieron un trofeo de cristal, un certificado y una invitación oficial para competir en la gran final nacional en la Ciudad de México. Alejandro salió del lugar sin decir nada. Tenía la garganta cerrada y las manos en los bolsillos. Caminó hasta su coche. Encendió el motor, pero no se fue. Se quedó ahí mirando el volante, respirando hondo. Lo que había empezado como un intento de acercarse desde la sombra, ya no podía quedarse ahí. Llegar a la Ciudad de México fue como caer en otro planeta. Para Camila y Renata, la capital no era solo más grande. Era ruidosa, rápida, llena de luces, edificios altos y miles de personas que iban y venían como si supieran exactamente a dónde. A las gemelas les costó unos minutos entender que esa ciudad no se detenía nunca. Todo estaba en movimiento. Todo era gigante. Todo era nuevo. Desde que bajaron del autobús en la terminal, el cambio se sentía en el aire. El ruido era distinto. Los olores. La forma en que la gente hablaba. Los taxis pitaban sin parar. Los vendedores gritaban ofertas. Y el cielo estaba cubierto de cables, postes y anuncios enormes de cosas que nunca habían visto. Camila se pegó a su mochila como si llevara oro adentro. Renata miraba todo con los ojos bien abiertos, emocionada como niña en feria. Un representante del concurso las esperaba con una cartulina donde decía San Rafael del Mar. Era un señor joven, con lentes, que hablaba rápido y sonreía mucho. Les dio la bienvenida, las guió a una camioneta y las llevó al hotel donde se hospedarían junto con los otros equipos. Camila iba en silencio, mirando por la ventana. Renata hacía preguntas de todo. ¿Ese edificio qué es? ¿Aquí viven todos juntos? ¿Por qué hay tanta gente caminando con prisa? El hotel era un edificio de 8 pisos con entrada giratoria, pisos brillosos y un olor fuerte a desinfectante. Las gemelas nunca habían estado en un lugar así. Cuando entraron al cuarto asignado, Renata dio vueltas sobre la cama y dijo, «Nos estamos quedando en un hotel de telenovela». Camila se rió, pero no se quitó los tenis ni soltó la mochila. Se sentía rara, feliz, pero fuera de lugar. Durante los primeros días, conocieron a los demás equipos. Había chicos y chicas de todo el país, del norte, del sur, de capitales y de comunidades pequeñas como la suya. Algunos iban con coordinadores, otros con maestros, otros solos. Todos parecían tener algo especial, cada quien con su historia, su acento, sus ideas. Algunos eran amables, otros no tanto, y entre todos ellos, ahí estaba Emiliano Rivas, como si el universo se empeñara en no dejarlas respirar. Él también había pasado al Nacional. Cuando las vio, les sonrió con esa cara de sabía que vendrían. Renata se lo topó en el desayuno y no pudo evitar rodar los ojos. Camila solo lo saludó con la cabeza, pero Emiliano no estaba solo. Lo acompañaba su mamá, una mujer elegante, de traje caro, peinado perfecto y mirada de juicio. Se llamaba Mónica. Caminaba por los pasillos como si todo fuera suyo. Hablaba fuerte, opinaba de todo y no se mezclaba con nadie. Cuando se acercó a las gemelas por primera vez, las miró de arriba abajo y preguntó, «¿Ustedes son de ese pueblito? ¿Cómo se llama?» «¿San qué?» Renata sonrió con la boca cerrada. Camila respondió sin levantar la voz, «San Rafael del Mar». «Ah, sí, qué bien que vengan. Esto les puede abrir mucho la mente, ¿saben? Para que vean lo que hay fuera de, bueno, de dónde vienen», dijo Mónica antes de seguir su camino como si nada. Esa noche, en el cuarto del hotel, Renata explotó.
¿Quién se cree esa señora? ¡Qué coraje me da! Nos vio como si fuéramos insectos. Camila la escuchó desde la cama mientras escribía en su libreta. No le hagas caso, dijo. Lo que diga ella no cambia lo que somos. Pero por dentro también le había dolido. Al día siguiente comenzaron los talleres. Había charlas, actividades de integración, ensayos y momentos para practicar el discurso final. Camila y Renata se sentían pequeñas entre tantos jóvenes brillantes, pero poco a poco empezaron a destacar. Su forma de hablar era diferente. No usaban palabras rebuscadas, ni frases aprendidas de memoria. Hablaban desde su experiencia, desde lo que conocían, y eso conectaba. En uno de los ejercicios grupales, a Camila le tocó trabajar con una chica de Monterrey, un chavo de Chiapas y otro de Guadalajara. Al principio se sintió nerviosa, pero cuando empezaron a intercambiar ideas, se soltó. Descubrió que su forma de pensar era clara, que podía organizar conceptos, que su voz tenía peso. Cuando terminaron la actividad, la chica de Monterrey le dijo: «Oye, qué buena cabeza tienes, deberías hablar más». Camila solo sonrió, pero ese comentario le quedó dando vueltas todo el día. Renata, por su lado, se convirtió en una especie de imán. Hablaba con todos, armaba dinámicas, ayudaba a otros equipos a prepararse. En una actividad de debate, le tocó enfrentarse a Emiliano. Fue intenso. Emiliano usó tecnicismos, datos de memoria, citas de autores que nadie conocía. Renata le respondió con ejemplos reales, con historias del pueblo, con frases simples pero contundentes. Al final, el moderador dijo: «Muy buen debate, dos formas distintas de convencer pero igual de efectivas». Renata lo tomó como un triunfo. Mientras todo eso pasaba, Alejandro Cárdenas ya sabía que las gemelas estaban ahí. No había vuelto a contactarlas, no había hecho nada, pero cada noche entraba al sitio del evento, leía los reportes, buscaba sus nombres en la lista de actividades. No podía quitárselas de la cabeza. No dormía bien. Sabía que no podía seguir así. No después de lo que vio en la presentación regional. La culpa crecía, pero también algo más. Una necesidad, un impulso que no sabía cómo explicar. Tenía que decir la verdad, aunque lo mandaran al carajo, aunque no lo perdonaran, aunque lo odiaran. No podía seguir cargando con eso en silencio. En medio de una noche cualquiera, se sentó frente a su escritorio. Abrió la laptop, cerró los ojos, la apagó, sacó una hoja en blanco, agarró una pluma y escribió a mano una carta, sin ensayos, sin adornos, solo la verdad. Lucía, no sé por dónde empezar. No me atreví a buscarte antes, no porque no pensara en ti, porque no tuve el valor, porque me dio miedo lo que podía encontrar. No tengo derecho a pedir nada, pero necesito que leas esto. Necesito que sepas lo que pasó en mí después de que me fui, no para justificarme. No hay justificación, solo para que sepas que no me olvidé, nunca». La firmó con su nombre completo, la metió en un sobre, la entregó al coordinador del evento, con instrucciones claras. «Por favor, hágala llegar a Lucía Alvarado, madre de Camila y Renata». No dijo más, no preguntó si lo harían, solo se fue, y esperó. Esa misma noche, Lucía abrió la puerta de su casa en San Rafael y encontró un sobre en el buzón. Lo reconoció al instante. La letra, el nombre, el peso. Supo que algo dentro de ella iba a cambiar. Lucía no abrió el sobre de inmediato. Lo tuvo en las manos durante casi una hora. Sentada en la silla de la cocina, con el café frío al lado, solo lo miraba. El papel era blanco, doblado con cuidado. No tenía estampas, ni membretes, ni nada. Solo su nombre escrito a mano. Lucía. No decía querida, ni señora. Nada más eso. Directo, sincero. Eso le tembló más que cualquier frase cursi. Cuando por fin lo abrió, sintió un golpe en el pecho. Reconocía esa letra. Aunque habían pasado más de 16 años, no se le había olvidado. Era la misma con la que una vez Alejandro le dejaba notas en la alacena, papelitos entre sus libros, frases sueltas en servilletas, palabras que antes la hacían sonreír y que ahora dolían diferente. Leyó la carta sin respirar. Era corta, pero llena de peso. No traía excusas. No decía «yo no sabía», ni «no era el momento». No trataba de disfrazar nada. Solo decía que se había ido porque era un cobarde, que había tenido miedo de perder su mundo perfecto, que creyó que el éxito era más importante que cualquier otra cosa, y que después, cuando entendió lo que había dejado,
Ya era demasiado tarde. Lucía no lloró, no al principio. Cerró la carta, la puso sobre la mesa y salió al patio. Miró el cielo. Estaba nublado con el aire caliente de las noches antes de llover. Se apoyó en la pared y respiró hondo. El corazón le latía lento, como si estuviera recordando cómo hacer su trabajo. No entendía por qué Alejandro escribía justo ahora. Por las niñas, porque las vio en el evento, porque la culpa lo estaba ahogando. La respuesta llegó sola. Claro que era por eso, porque ya no podía seguir cargando con eso solo, porque se había dado cuenta tarde. Pero eso no cambiaba los años que ella vivió sola. No borraba las noches sin dormir, las enfermedades sin nadie más, las preguntas sin respuestas, los cumpleaños con una sola silla vacía. Volvió a entrar a la casa, agarró la carta, se la quedó mirando, iba a romperla. Estuvo a nada, pero algo se lo impidió. Pensó en las niñas, pensó en Camila y en Renata, en lo que les podría causar saber que su papá al menos había intentado decir algo. Y entonces, por primera vez, desde que supo que Alejandro había vuelto a aparecer, pensó, esto no es solo mío, ellas también tienen derecho. A la mañana siguiente, Lucía llamó al celular del coordinador del evento. Le explicó que quería hacer llegar un sobre a sus hijas. Le pidió que se lo entregara sin decir de quién era. Solo eso. Ellas sabrán si lo leen o no, dijo sin explicar más. Colgó sin esperar respuestas. Luego guardó la carta de Alejandro en un sobre nuevo, escribió los nombres de Camila y Renata y lo selló con cinta transparente. El sobre llegó al hotel durante la tarde. El mismo joven de lentes, que parecía estar en todas partes, tocó la puerta del cuarto de las gemelas. Renata abrió, pensando que era alguien del staff. El chico le sonrió. Esto llegó para ustedes. Renata frunció el ceño. ¿De parte de quién? El chico solo encogió los hombros. No me dijeron, solo que era importante. Camila salió del baño secándose el cabello. ¿Qué es eso? Renata le mostró el sobre. No sé, no dice nada. Camila lo agarró, lo miró de frente. ¿Crees que sea de mamá? Renata se encogió de hombros. ¿Lo abrimos? Camila dudó. Luego asintió. Sí, vamos a ver. Dentro estaba la carta, la misma, sin cambios, sin más. Ambas empezaron a leer al mismo tiempo, con la cabeza inclinada sobre el papel. Al principio no dijeron nada. Renata se cruzó de brazos. Camila sintió un nudo en la garganta. Había algo crudo en ese mensaje, algo que no buscaba quedar bien. No decía perdónenme ni ustedes no entienden. Decía lo que había pasado. Decía que el miedo había ganado. Decía que durante años había querido escribir, pero no se atrevió. Y ahora estaba intentando hacerlo, aunque fuera tarde. Renata se levantó de golpe. ¿Y esto qué? Ahora resulta que escribe una carta y ya. Camila la miró. No está pidiendo perdón. Renata resopló. Pues claro que no, porque no se puede. Caminó por el cuarto. ¿Tú le crees? Camila se quedó callada. No lo sé, pero siento que no miente. Guardaron silencio. Larguísimo. De esos silencios que pesan como ladrillos. Renata se sentó al borde de la cama. Y si es cierto, si de verdad quiere decirnos algo, ¿qué hacemos? Camila miró por la ventana. Escucharlo. Solo escucharlo. 2 horas después, escribieron un mensaje a su mamá. Le dijeron que habían recibido la carta, que necesitaban hablar con él, que no sabían cómo ni cuándo, pero que querían escucharlo de frente. Lucía recibió ese mensaje mientras barría la cocina. Se le cayeron las lágrimas sin ruido. Se apoyó en la escoba y cerró los ojos. Pensó en todo lo que no había dicho, en todo lo que se había guardado, y en cómo tal vez este momento tenía que llegar tarde, pero tenía que llegar. Esa misma noche, Alejandro recibió una llamada del coordinador del evento. Tengo algo que decirle. Las chicas quieren hablar con usted. ¿Puede venir mañana temprano? Alejandro no contestó de inmediato. Su corazón se aceleró. Se quedó mudo. Luego dijo lo único que pudo decir. Ahí estaré. No durmió esa noche. Dio vueltas por el departamento. Se asomó al balcón. Se sirvió agua. Se la olvidó en la mesa. Se puso un saco. Se lo quitó. Se sentó en el sillón. Se levantó. Tenía miedo. Mucho. Pero también tenía algo que no había sentido en años. Esperanza. A las 8 de la mañana del día siguiente, estaba parado frente a una puerta del hotel, con las manos sudadas y la garganta seca. Tocó 2 veces. La puerta se abrió. Camila estaba ahí. Lo miró.
y sin decir una sola palabra, lo invitó a pasar. Alejandro entró al cuarto del hotel con pasos lentos. Tenía el cuerpo tenso y el corazón a 1000 por hora. No sabía si mirar al frente, si sonreír, si pedir perdón apenas pisara el suelo. Solo sabía que estaba ahí y que después de tantos años por fin las iba a ver, a ellas, a sus hijas. Camila se hizo a un lado sin decir palabra. Él pasó despacio. Se encontró con Renata sentada en la esquina de la cama, con los brazos cruzados y la cara seria, como si lo estuviera juzgando con los ojos desde el momento en que entró. Camila cerró la puerta. Nadie más en el mundo existía en ese instante. El cuarto estaba silencioso. El tipo de silencio incómodo que se siente en los huesos. Alejandro respiró hondo. Se quedó de pie sin moverse. Ninguna de las dos le ofreció asiento, y él tampoco se atrevió a sentarse sin que se lo dijeran. Renata fue la primera en hablar. Así que, ¿eres tú? No fue una pregunta, fue una declaración. Como quien dice, ya sabía. Alejandro asintió. No sabía si decir sí o lo siento o gracias por dejarme entrar. Solo bajó la cabeza, con respeto, como si supiera que en ese cuarto él no era el que mandaba. Camila se sentó en una silla junto a la ventana. No lo miraba directo, lo observaba de reojo. Alejandro la notó. Le pareció verla como cuando era niña, aunque nunca la había visto. Fue extraño, como si su rostro le hablara de cosas que él se perdió. Primeros pasos, primeros dientes, primeros miedos, todo lo que no vivió. ¿Tú escribiste la carta?, preguntó Renata. Sí, respondió Alejandro con la voz más baja que nunca. ¿Por qué ahora? Alejandro tragó saliva. No tenía respuestas lindas, no tenía frases preparadas, solo la verdad. Porque ya no podía más, porque las vi y entendí que el daño ya estaba hecho, pero aún podía decir la verdad. Renata lo miró fijo. Camila también levantó la vista. ¿Y cuál es la verdad?, dijo Camila. Él respiró hondo, se acercó un poco, no demasiado, lo justo para no parecer invasivo. La verdad es que me fui porque tuve miedo. Pensé que si me quedaba con su mamá, todo lo que estaba construyendo se iba a venir abajo. Pensé que no podía con dos cosas al mismo tiempo. Fui egoísta, fui cobarde, y cuando quise volver ya habían pasado años, y me odié por eso. Nadie habló. Durante mucho tiempo me hice el fuerte. Me decía a mí mismo que era lo mejor, que así ustedes crecerían sin tener un papá a medias, pero fue mentira. Me lo decía para poder dormir, pero no dormía. No bien, siempre tuve esa parte rota, y cuando las vi, entendí que no se trataba de mí, se trataba de ustedes. Renata bajó la mirada por primera vez. Camila tenía los ojos brillosos, pero no lloraba. ¿No pensaste que queríamos saber?, preguntó Camila. Sí, pero no quise interrumpir una vida que ustedes ya tenían. No sabía si era peor aparecer o quedarme lejos. Y entonces, cuando las escuché, supe que ya no era decisión mía, que ustedes tenían que saber todo y decidir ustedes. Renata suspiró. ¿No vienes a pedir perdón? No, porque no lo merezco. Entonces, ¿a qué vienes? Alejandro bajó la cabeza. A pedirles permiso, no para ser su papá, porque eso no se gana con una visita, ni con una carta, sino para estar cerca, empezar, aunque sea desde abajo, aunque me tarden la vida en creerme, aunque nunca me digan papá, pero estar, sin molestar, sin pedir nada. Las gemelas se miraron entre ellas. Fue solo un segundo. No necesitaron decir nada. Tenían esa forma de leerse con los ojos. Alejandro lo notó. Esa conexión que él nunca tuvo con nadie y que ahora veía tan real. Camila se levantó. Te vamos a escuchar, pero paso a paso. No esperes abrazos, no esperes respuestas. Solo quédate. Si de verdad lo vas a hacer, quédate. Alejandro sintió que se le aflojaban las piernas. No lo dijo, pero en su mente solo tenía una palabra: gracias. Renata se acercó, pero sin tocarlo. Si te vas otra vez, no vuelvas nunca. No me voy a ir, dijo él firme, y lo dijo sin duda, como si en ese momento, por fin, hubiera encontrado algo que valía más que cualquier éxito, la oportunidad de hacer algo bien, aunque llegara tarde. Al salir del cuarto, no hubo abrazos, no hubo despedidas cálidas, solo un nos vemos. Alejandro caminó por el pasillo como si acabara de cruzar una tormenta. Tenía el cuerpo tenso, pero el alma un poco más ligera. Esa noche se sentó en su departamento, solo, como siempre,
pero por primera vez en años no sintió que el silencio lo ahogaba. Sentía que algo había cambiado. No sabía qué iba a pasar después, pero tenía claro una cosa: no iba a volver a desaparecer. Y entonces, como si el destino se burlara, su celular vibró. Era un mensaje de Lucía. Solo decía una frase: si de verdad quieres hacerlo bien, empieza por no soltarlas nunca más. Alejandro respiró profundo, miró el techo, y por primera vez, sin saber cómo, se sintió listo. Lucía no era de las que actuaban por impulso. Aprendió a base de golpes que tomar decisiones en caliente solo traía problemas. Durante años se había tragado palabras, rabias, frustraciones, porque no podía darse el lujo de explotar. Tenía 2 hijas que dependían de ella. Y eso desde el primer día la volvió más fuerte, más firme, más cuidadosa. Pero la carta de Alejandro la había sacudido. Y no por las palabras, sino por lo que no decía, por la forma en que estaba escrita, por lo que se notaba detrás de cada línea. No había justificaciones, no había adornos, solo un hombre roto tratando de no seguir huyendo. Eso, aunque no borraba el pasado, sí la hizo detenerse a pensar. El mensaje que recibió de las gemelas fue corto, pero claro. Queremos escucharlo. No sabemos para qué, pero lo necesitamos. Lucía leyó ese texto una y otra vez. No contestó de inmediato. Cerró los ojos y recordó muchas cosas que había dejado guardadas. Imágenes que ni ella misma había querido sacar del cajón. El día que Alejandro desapareció. Las madrugadas de llanto con una bebé en cada brazo. Las veces que se sintió tan sola que dudó si iba a poder con todo. Pero también recordó la primera vez que Camila dijo «mamá», con su vocecita ronca. La risa escandalosa de Renata cuando aprendió a pedalear su bicicleta. Los abrazos compartidos en una cama chica durante los días de lluvia. La forma en que juntas, las 3 fueron saliendo adelante sin necesitar a nadie más. La idea de que ese hombre, el que se fue sin mirar atrás, ahora quisiera formar parte de sus vidas le revolvía el estómago. ¿Qué derecho tenía, después de todo lo que ella se había partido la vida para darles? Pero entonces vino otra pregunta, más incómoda, más profunda. ¿Y si eso que sus hijas estaban buscando no era para él, sino para ellas? Esa noche no durmió. Caminó por la casa, se sentó en la cama. Salió al patio con una taza de café que se le enfrió sin tomarla. Pensó en qué habría hecho su mamá en una situación así, pero luego recordó que su mamá nunca enfrentó algo parecido, que esto era otra cosa, que ahora todo dependía de ella. Al día siguiente, antes de ir al trabajo, escribió una carta corta. La dobló, la metió en un sobre y lo dejó junto a la cafetera. Luego salió sin decirle nada a nadie. En la escuela nadie notó que andaba distraída, aunque por dentro estaba hecha un lío. Solo quería que las cosas se hicieran bien, por fin, sin dañar a nadie más. En la carta solo decía: si vas a entrar a la vida de mis hijas, hazlo bien, hazlo con paciencia, con respeto, sin exigencias, porque si las lastimas una vez más, no va a haber forma de que te lo perdone. No puso nombre, no hacía falta. Alejandro la recibió en el hotel horas después. El mismo coordinador que había entregado la carta anterior, ahora le entregaba esta. Cuando la leyó, se le apretó el pecho. No era una amenaza, era una advertencia con todo el peso del mundo. Y la entendió, perfectamente. No tenía permitido fallar. Esa misma tarde, fue a la cafetería donde Renata y Camila estaban en un descanso entre talleres. No se acercó a hablar. Se sentó en una mesa apartada, pidió un café y esperó. Solo quería que lo vieran, que supieran que estaba ahí, que no se iba. Camila lo notó primero. Le dio un codazo a su hermana. «Ahí está», dijo en voz baja. Renata volteó. Lo vio. Alejandro levantó un poco la mano, en señal de saludo. Nada más. «¿Qué hacemos?», preguntó Renata. Camila se encogió de hombros. «Nada, solo sigamos». Y eso hicieron. Terminaron su comida. Rieron con sus compañeros. Hablaron con el grupo, pero sabían que, en una mesa al fondo, él seguía ahí, sin meterse, sin interrumpir. Y así fue durante varios días. Alejandro no invadía, solo aparecía. Se sentaba en la fila de atrás en los ensayos. Aplaudía cuando tocaba. Nunca pedía hablar. Nunca preguntaba nada. A veces solo dejaba una botella de agua con una notita que decía: «Hoy lo hiciste increíble» o «Estoy orgulloso».
nada más. A veces ni firmaba, pero ellas sabían que era él. Lucía lo sabía también. Camila se lo contó por mensaje una noche. Está viniendo a vernos todos los días. No molesta, solo está. Lucía no supo qué sentir al leer eso. Una parte de ella seguía con la guardia arriba, pero otra empezó a pensar que, tal vez, las niñas necesitaban ver ese esfuerzo, que no se trataba de si ella lo perdonaba o no, sino de si ellas podían sanar. Una tarde, mientras preparaba apuntes para sus clases, Lucía tomó una decisión que no pensaba tomar tan pronto. Agarró su celular, marcó el número que estaba guardado desde hace años, pero que nunca había usado. Alejandro contestó de inmediato. No dijo hola, ni cómo estás, solo esperó. Lucía tampoco saludó. No te metas, no invadas, no presiones, ellas van a decidir. Lo sé, dijo él. No vengas a hacerte el salvador, no lo necesitan. Lo sé, repitió. Pero si vas a estar, quédate, sin esperar nada. Estoy aquí para eso, dijo él con la voz firme pero suave. Lucía colgó. No lloró, no gritó, solo respiró hondo